qué nos quejamos? Muy buenas para todos ustedes. Gracias por estar aquí conmigo en la reflexión que vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a titular de esta manera: ¿por qué nos quejamos tanto? Si hay algo que el hombre lleva desde muy temprana edad y la conserva, la mantiene, la guarda y hasta la proyecta hacia el futuro, es su capacidad para quejarse de cuanta cosa sea. ¿Qué problema con nosotros? ¿Qué problema con el hombre? Hace parte de su identidad, como que fuera su naturaleza. Yo creo que aquí caemos todos, absolutamente todos. ¿Sí? Y ese no era el propósito del Señor en el huerto del Edén. Todo eso empezó cuando el hombre es despedido de allí. ¿Sí? Y esas quejas ante el Señor, Números capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídas del Señor y ardió en su ira. Esto fue cuando la historia aquella, cuando el pueblo hebreo sale de la esclavitud de Egipto y se encamina hacia la tierra prometida, donde Dios le dio de todo. ¿Por qué se tenían que quejar? Y cuando uno lee este versículo 1 del capítulo 11, después de leer este verso, ¿sí?, uno se pregunta, ¿cuál es el concepto que Dios tiene sobre las quejas y las murmuraciones? Yo creo que es necesario que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Sí? ¿Por qué nos quejamos tanto? Nos quejamos del invierno, del verano, del calor, del frío, del vecino, del perro de al frente, del equipo de fútbol, del pastor, del líder, de los hermanos de la iglesia. Nos quejamos del trabajo, del jefe, del bus que nos lleva, del taxista, de los impuestos, de la vida tan cara. Nos quejamos del dinero que es tan jabonoso, no lo podemos retener. ¿Sí? Nos quejamos del gobierno, etcétera, etcétera. ¿De qué cosa es que no nos quejamos? Nos quejamos de todo. ¿Sí? ¿Y qué ganamos con eso? ¿A quién le estamos mortificando o a quién le estamos haciendo un daño cuando nosotros nos quejamos? Pues a nosotros mismos. ¿Sí? Nos quejamos y nosotros mismos nos estamos dañando. Porque la queja lleva enfado, amargura, lleva depresión, conlleva frustración, nos hace ofensivos, nos enceguece, nos impide disfrutar de las promesas divinas. ¿Sí? A veces nosotros tomamos tan malas decisiones, actuamos de una manera tan irracional y vamos decidiendo de cualquier manera. Y nuestro matrimonio entonces se arruinó. Nuestro estudio por esas malas decisiones también se interrumpió. También por las malas decisiones perdemos nuestro empleo. Por malas decisiones intoxicamos nuestro cuerpo. Quedamos atrapados en otro lugar, lejos de nuestras familias, etc. ¿Sí? Adversidades, frustraciones, desengaños. Tenemos que tener conciencia de que es duro, es mortificante, es aburridor vivir con las adversidades que a diario nosotros estamos sintiendo. Pero tenemos también que advertir que todos tenemos que tratar con algún nivel de adversidad. Todos absolutamente tenemos que tratar con algún nivel de adversidad. ¿Cuánto quisiera uno que las cosas salieran como nosotros quisiéramos que salieran? Pero por más que se esfuerce, muchas veces no es así. Entonces entendamos esto, que Dios no quiere escuchar ni una sola queja por nosotros. Dos tipos de hombre encontramos en la palabra de Dios, que tipifican con sus acciones las quejas nuestras. Uno, Israel. El pueblo hebreo, después de tantos años como esclavos, finalmente salen de Egipto. Y la travesía por el desierto no fue sino llena de quejas por doquier, de la caminata, de la falta de agua, de la fatiga, del cansancio, una alimentación igual todos los días, de los animales, de las bestias del desierto, de las serpientes. Pero si Dios iba con ellos, ¿por qué se tenían que quejar? ¿Qué les iba a faltar? ¿Qué les faltó? Pero la queja siempre estuvo allí. ¿Sí? Murmuraron entre ellos y se retroalimentaban en esas amarguras, desconfianzas. Se enceguecieron y no entendieron que Dios estaba ahí con ellos. Entonces Dios decía,
Números 14, 11, el mismo capítulo de Números. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Si con todas las señales que les he dado, todos los prodigios, ¿hasta cuándo me han de irritar? ¿Con qué? Con las quejas. Con las quejas. La segunda persona que encontramos en el Salmo 13, del 1 al 6, todos los 6 versículos de ese capítulo 13 del Salmo. El rey David. ¿Sí? La diferencia entre estos dos personajes, el pueblo israelita y David el rey, era que David se quejaba ante Dios, mientras que el pueblo israelí se quejaba, pero entre ellos, murmuraban entre ellos. Generalmente cuando nosotros tenemos una adversidad y comenzamos a quejarnos, siempre lo hacemos entre nosotros, ¿sí? Entre el vecino de al lado, el vecino de al frente. Comenzamos a murmurar entre nosotros, nuestro conglomerado, entre todas las personas que están alrededor nuestro. ¿Sí? El pueblo israelita se quejaba entre ellos. David se quejaba directamente ante Dios. ¿Sí? En ese capítulo 13 del libro de los Salmos, no hay tristeza ni amargura. Tampoco hay un lamento en su queja. ¿Sí? Había confianza en ser escuchado por Dios y por tanto respondido. Ese es el versículo 5 del capítulo 13 de Salmo. Había confianza, ¿sí?, en David, que Dios le escuchaba y por lo tanto venía una respuesta. ¿Qué más había en David? ¿Sí? Había alegría, no había resentimiento, no había dolor, no había amargura. El mismo versículo 5 en la parte B. ¿Sí? ¿Qué más había? Había alabanza, el versículo 6, y con eso termina el capítulo. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nosotros podemos sacar? Mire, si tenemos una amargura, una frustración, un desengaño, una adversidad, no corramos a comentarle eso, a quejarnos ante la esposa, ante el esposo, ante los hijos, ante el vecino, ante el señor de la tienda. No, quejémonos directamente ante Dios. ¿Sí? Nuestra acción evangelística, nosotros que estamos en ese propósito de llevar el mensaje, la palabra, ¿sí? El mensaje discipular debe llevar implícita la actitud que también tuvo David para buscar directamente a Dios y no a otros en el momento de la adversidad, ¿sí?, de dolor, en el momento de las burlas, en el momento del escarnio, ¿sí?, en el momento del atropello, cuando nos sentimos burlados, ¿sí? Cuando nosotros hacemos eso y buscamos directamente a Dios, no le estamos transfiriendo a otras personas el resentimiento, el dolor que yo siento. Es que ahí es donde está el problema, ¿sí? Que cuando nosotros nos quejamos ante nuestra pareja, ante nuestros hijos, ante los vecinos, ante los compañeros de trabajo, nos quejamos ante ellos, ¿qué estamos haciendo? Ese dolor, esa amargura, se la estamos transfiriendo a ellos también. Y viceversa. Cuando ellos no estén comentando, se estén quejando a nosotros, hombre, nosotros debemos decirles, mira, no te quejes ante mí, quéjate ante el Señor. Él es el que tiene el control de todo. ¿De acuerdo? Bendiciones para ti en este día. Muchas gracias por estar aquí presente. Amén.